Aterrizó esperando recargar munición, pero encontró un cementerio de metal. En solo 7 días, 5.000 aviones de combate de última generación desaparecieron. Lo más inquietante es que no fueron derribados por el enemigo en el cielo. La verdadera causa fue mucho más trágica y silenciosa. El retorno al silencio. El indicador de combustible marca casi 0. La aguja roja tiembla peligrosamente cerca del vacío, golpeando el cristal del tablero como si quisiera avisar que el tiempo se ha terminado. Estás a 3.000 metros de altura, sobre un cielo que hace años te pertenecía, pero que ahora se siente ajeno, hostil. Debajo de ti, el paisaje de Alemania en la primavera de 1945 no se parece en nada a lo que recuerdas de los días de gloria. No hay desfiles, no hay banderas ondeando con orgullo. Solo hay columnas de humo negro que se levantan como cicatrices oscuras sobre los campos verdes y las ciudades grises. Eres un as. Llevas la cruz de caballero en el cuello, esa medalla que pesa más por los recuerdos de los compañeros caídos que por el metal mismo. Has sobrevivido a los combates sobre el Canal de la Mancha, has escapado del infierno helado del Frente Oriental y has visto caer fortalezas voladoras estadounidenses. Pero nada, absolutamente nada de lo que has vivido en estos años de guerra brutal te ha preparado para lo que estás a punto de ver al tocar tierra. Tu misión de hoy fue una caza libre, o al menos eso intentaste. Despegaste con la esperanza de encontrar algún bombardero rezagado o un caza enemigo distraído, pero la realidad es que pasaste 40 minutos esquivando sombras, mirando por encima del hombro con el miedo constante de que un enjambre de Mustangs aparezca de la nada y te convierta en una bola de fuego antes de que puedas apretar el gatillo. Hoy tuviste suerte, nadie te vio, pero el motor de tu casa, esa máquina perfecta de ingeniería, empieza a toser, no por fallo mecánico, sino por hambre. Se está muriendo de sed. Necesitas gasolina y la necesitas ya. Bajas el tren de aterrizaje. El sonido metálico te confirma que las ruedas están abajo. Buscas la pista de tu base aérea, un lugar que hace meses era un hormiguero de actividad. Esperas ver a los camiones cisterna corriendo hacia ti apenas toques el suelo. Esperas ver a los mecánicos, esos chicos jóvenes con grasa en la cara, listos para recargar tus ametralladoras y empujarte de nuevo al aire. Al fin y al cabo, la guerra sigue, ¿no? Los enemigos están cruzando el Rin, los soviéticos están en el Oder. Se supone que cada avión cuenta. Se supone que tú eres la última línea de defensa. Las ruedas tocan el cemento agrietado de la pista. Frenas con cuidado para no gastar los últimos litros de inercia y entonces, mientras el avión rueda lentamente hacia los hangares, te das cuenta de que algo está terriblemente mal. El silencio. El ruido de tu propio motor se apaga y en lugar del bullicio frenético de una base en guerra, lo que te recibe es un silencio sepulcral, roto solo por el viento y el crujido del metal enfriándose. Abres la cabina. El aire fresco te golpea la cara, pero trae un olor extraño. No huele a combustible de aviación ni a aceite quemado por el trabajo duro. Huele a caucho derretido, a pintura chamuscada y a ceniza. Te quitas el casco de vuelo, te desabrochas los correajes y saltas al ala de tu avión. Miras a tu alrededor y el corazón se te cae a los pies. A lo lejos, alineados perfectamente como si estuvieran listos para una inspección de gala, ves filas y filas de aviones. Hay decenas, quizás cientos en este solo aeródromo. Ves las siluetas inconfundibles de los Focke-Wulf 190, con sus narices chatas y agresivas. Ves los elegantes Messerschmitt 109, los caballos de batalla que han luchado desde el primer día. Incluso, en un rincón apartado, ves algo que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Los nuevos jets, los reactores que prometían cambiar el curso de la historia. Están ahí, brillan bajo el sol pálido de la tarde. Son máquinas hermosas, letales, diseñadas para dominar. Pero hay un problema. Ninguno se mueve.
No hay pilotos corriendo hacia ellos, no hay nadie arrancando los motores. Caminas hacia la línea de vuelo, confundido. Al acercarte al primer avión, un caza nuevecito que parece recién salido de la fábrica, notas el detalle macabro. El motor está destrozado, pero no por una bala enemiga. La cabina está calcinada por dentro. Alguien ha puesto una carga explosiva en el panel de instrumentos. Sigues caminando. El siguiente avión tiene el tren de aterrizaje colapsado a propósito. El siguiente, un agujero negro donde debería estar el motor. No es el resultado de un bombardeo. Los cráteres de las bombas dejan todo desordenado, sucio, caótico. Esto es diferente. Esto ha sido hecho a mano, uno por uno. Te encuentras con un viejo mecánico sentado sobre una caja de munición vacía, fumando un cigarrillo con la mirada perdida. Le preguntas qué ha pasado. Le preguntas dónde está el combustible para tu avión. Él te mira, escupe al suelo y señala hacia el horizonte. No hay más combustible, Herr Mayor, te dice con voz ronca. Y la orden llegó esta mañana. No podemos dejarles nada, nada que puedan usar. En ese momento, la magnitud de la tragedia te golpea más fuerte que cualquier fuerza G en un combate aéreo. Lo que estás viendo en tu base es solo una pequeña pieza de un rompecabezas gigantesco y catastrófico. No lo sabes todavía, pero en este mismo instante, en aeródromos de toda Alemania, desde Austria hasta Dinamarca, se está repitiendo la misma escena. Los informes de inteligencia que se recopilarían días después, esos papeles que los oficiales aliados leerían con incredulidad, contarían una historia de números imposibles. Se habla de una cifra que marea solo de pensarla: 5.000. 5.000 aviones. Piensa en ese número por un segundo. 5.000 máquinas de guerra. Es una flota más grande que la que tienen muchos países enteros hoy en día. Es una fuerza capaz de oscurecer el sol. Y toda esa fuerza, todo ese poder industrial, todo ese esfuerzo humano se ha esfumado en cuestión de una semana, 7 días. La Luftwaffe, esa arma que hizo temblar al mundo entero, no está muriendo en una batalla final gloriosa en las nubes, derribando enemigos hasta el último aliento. No, está muriendo aquí, en el suelo, inmóvil, paralizada. Es una muerte triste, una muerte por asfixia. Pero ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo es posible tener 5.000 aviones listos para el combate y al mismo tiempo no tener nada? Para entenderlo, tenemos que mirar más allá de la pista de aterrizaje donde estás parado. Tenemos que entender la locura que se apoderó de la producción alemana en los últimos meses. Porque aquí está la gran ironía. Alemania nunca produjo tantos aviones como en 1944 y principios de 1945. Las fábricas, escondidas bajo tierra o dispersas en los bosques para evitar los bombardeos, trabajaban día y noche. Los trenes seguían trayendo fuselajes y alas. Los números de producción subían y subían. Sobre el papel, la Fuerza Aérea Alemana era más fuerte que nunca en términos de cantidad. Tú ves esos aviones aparcados y te das cuenta de que son nuevos. La pintura ni siquiera está rayada. Algunos tienen menos de 5 horas de vuelo, lo justo para traerlos de la fábrica a la base. Son el pináculo de la ingeniería. Tienen mejores motores, mejores armas, mejores radios que los que tenías al principio de la guerra, y sin embargo, son tan útiles como pisapapeles gigantes de aluminio. El problema no eran los aviones, el problema era la sangre que necesitaban para vivir, la gasolina. Mientras caminas entre los restos de esta flota fantasma, empiezas a entender que la guerra no se perdió hoy. Se perdió meses atrás, cuando las refinerías de petróleo sintético fueron machacadas una y otra vez. Sin combustible, el mejor avión del mundo es solo una estatua cara, y eso es lo que ves a tu alrededor, un museo de estatuas metálicas esperando ser desguazadas. Pero la falta de combustible es solo la primera capa de esta cebolla podrida. Hay algo más, algo que te genera una rabia fría en el estómago. Ves a los pilotos jóvenes, chicos que apenas tienen edad para afeitarse, sentados en el suelo, llorando o mirando al vacío. Ellos fueron entrenados a toda prisa, lanzados a máquinas que apenas sabían controlar y ahora se les ordena que las destruyan. Es el desperdicio final, el sacrificio inútil.
De repente, una sirena suena a lo lejos. No es la alarma de ataque aéreo que tanto conoces, es algo distinto. Un oficial corre hacia ti gritando órdenes. El enemigo está cerca. Los tanques aliados están a pocos kilómetros de la cerca perimetral. Se escucha el retumbar de la artillería acercándose, como una tormenta que avanza por el suelo. Ya no hay tiempo para lamentarse. La orden es clara y absoluta. Todo lo que no pueda volar debe ser destruido inmediatamente. Y como no hay combustible, nada puede volar. Miras tu propio avión, ese en el que acabas de aterrizar, tu compañero fiel, el que te mantuvo vivo hoy. Te das cuenta de que tú también vas a tener que hacerlo. Vas a tener que ser el verdugo de tu propia nave. El infierno en tierra. Sacas la pistola de señales de tu kit de supervivencia, o quizás una granada de mano que te pasa un soldado de infantería con la cara manchada de hollín. Miras la cabina de tu avión, por última vez. Ese asiento de cuero se había moldeado a tu cuerpo. Esos instrumentos eran tus ojos cuando volabas entre las nubes. Pero ahora, esa máquina no es más que un trofeo potencial para el enemigo que se acerca. Y la orden es estricta. El enemigo no debe llevarse nada. Tiras del pasador, arrojas el explosivo dentro de la cabina y corres. Te cubres detrás de un muro de sacos de arena y esperas. El sonido no es majestuoso, es un golpe seco, feo, un ruido sordo que rompe el fuselaje y hace estallar los cristales. Ves cómo las llamas empiezan a lamer el metal, consumiendo la pintura de camuflaje, derritiendo los cables y el aluminio. En cuestión de minutos, esa maravilla tecnológica se convierte en un esqueleto negro y retorcido. Pero no eres el único. A tu alrededor, la base entera ha entrado en una fase de autodestrucción frenética. Los mecánicos, esos hombres que habían pasado años cuidando estos aviones como si fueran sus propios hijos, ahora se ven obligados a asesinarlos. En algunos casos, ya no quedan explosivos. La escasez es tan absoluta que ni siquiera hay dinamita para volar los aviones. Así que ves escenas que parecen sacadas de una pesadilla absurda. Ves tanques alemanes o camiones pesados pasando por encima de las colas y las alas de los cazas ligeros, triturándolos como si fueran juguetes de papel. Ves a hombres golpeando los delicados motores con mazos y barras de hierro, destrozando los pistones, rompiendo los compresores, asegurándose de que nadie, nunca más, pueda hacer volar esas piezas. El humo se vuelve tan denso que empieza a tapar el sol. Es una niebla aceitosa y negra que se pega a la piel y a los pulmones, y es precisamente ese humo el que atrae a los tiburones. Desde el cielo, los pilotos aliados ven las columnas negras. Los cazas estadounidenses P-51 Mustang y los Typhoon británicos patrullan como halcones dueños absolutos del aire. Al ver el humo en tu base, saben lo que significa. Hay objetivos abajo. Y descienden. El aire se llena del rugido de los motores enemigos. Bajan en picada, aullando, y sus ametralladoras calibre 50 empiezan a barrer la pista. Las balas levantan géiseres de tierra y cemento. Golpean los aviones que aún no han sido destruidos por ustedes, haciéndolos estallar en bolas de fuego. Es el caos absoluto. Corres buscando refugio en una trinchera o un sótano. Ya no hay defensa antiaérea. Los cañones se quedaron sin munición hace días, o sus artilleros han huido. Es una cacería de patos. Los aviones alemanes, diseñados para ser los depredadores supremos, están ahí, parados, indefensos, recibiendo disparo tras disparo sin poder devolver el fuego. Es humillante. Es la antítesis de todo lo que te enseñaron en la academia de vuelo. Un piloto sin su avión es solo un hombre asustado en el suelo, y eso es lo que todos son ahora. Mientras te refugias de las balas que llueven del cielo, piensas en la magnitud de lo que está ocurriendo más allá de tu base. Porque esto no es un incidente aislado. En abril de 1945, Alemania se había convertido en un depósito de chatarra gigante. Los informes que los aliados compilarían luego mostraron algo increíble. Las fábricas alemanas, bajo la dirección de Albert Speer, habían logrado un milagro industrial final.
Habían dispersado la producción a bosques, minas de sal y túneles subterráneos. Seguían fabricando aviones a un ritmo alucinante hasta el último día. Imagina esto. Los trenes llegaban de noche a las bases, descargando fuselajes nuevos, brillantes, perfectos. Pero esos aviones llegaban a un sistema que ya había muerto. No había pilotos para volarlos, porque las escuelas de vuelo habían cerrado por falta de combustible. No había gasolina para llenarlos, y no había logística para moverlos. Así que los aparcaban donde podían, no solo en los aeródromos. Si hubieras volado sobre Alemania en esos días, habrías visto algo surrealista. Habrías visto las famosas autopistas, las Autobahn, convertidas en pistas de aterrizaje improvisadas. Los aviones estaban escondidos bajo los árboles a los lados de la carretera, cubiertos con redes y ramas para que no los vieran desde el aire. Kilómetros y kilómetros de bosques llenos de las máquinas de guerra más avanzadas del planeta, escondidas como animales asustados. Y entre esas máquinas estaban las joyas de la corona, los jets. El Messerschmitt 262, el primer caza a reacción operativo del mundo. Era un avión que volaba 150 kilómetros por hora, más rápido que cualquier cosa que tuvieran los aliados. Era el futuro. Y allí estaba, tirado en una zanja al lado de una carretera rural, desmantelado por granjeros locales para aprovechar el metal o siendo quemado por su propia tripulación. La pérdida de tecnología en esos 7 días fue incalculable. Radares de última generación, sistemas de visión nocturna, cohetes teledirigidos, todo acabó en la hoguera. Fue una quema de conocimiento técnico tan grande como la quema de una biblioteca. Cuando el ataque aéreo cesa y el ruido de los motores enemigos se aleja, sales de tu agujero. El silencio vuelve, pero es un silencio diferente al de antes. Ahora es el silencio de la derrota total. Todo a tu alrededor está ardiendo. Horas más tarde, o quizás al día siguiente, el sonido cambia. Ya no son aviones. Es el ruido mecánico de las orugas de los tanques y el crujido de las botas sobre la grava. Han llegado. Los soldados de infantería aliados, estadounidenses, británicos o quizás canadienses, entran en la base con cautela. Sus rifles apuntan a cada esquina, esperando una emboscada. Pero no encuentran resistencia. Lo que encuentran los deja con la boca abierta. Caminan entre los restos humeantes, ven las filas de aviones destrozados que se extienden hasta donde alcanza la vista. Un soldado de Kentucky o de Liverpool, que quizás nunca había visto un avión de cerca en su vida, ahora camina entre cientos de ellos. Se suben a las alas, se toman fotos posando en las cabinas quemadas, arrancan esvásticas de las colas como trofeos de guerra para llevar a casa. Pero luego llegan los oficiales de inteligencia técnica. Ellos no buscan trofeos. Ellos miran los números de serie, miran los registros de mantenimiento tirados en las oficinas saqueadas y se dan cuenta de la verdad estremecedora. «Señor», le dice un teniente a su coronel mientras revisa un Focke-Wulf intacto que se salvó del fuego. «Este avión fue fabricado la semana pasada. El contador de horas está en 0. Nunca voló una misión de combate». El coronel mira a su alrededor, al mar de destrucción, y comprende. Alemania no perdió porque se quedó sin armas, perdió ahogada en sus propias armas que no podía usar. Tenían la espada más afilada del mundo, pero se les habían atrofiado los brazos para levantarla. Descubren almacenes llenos de motores de repuesto, hangares repletos de alas y hélices. La abundancia de material es obscena. Mientras los soldados aliados racionaban sus suministros para avanzar rápido, aquí el enemigo tenía montañas de equipo, pero le faltaba lo esencial, la sangre del sistema, el petróleo. Esa semana final de la guerra aérea no fue una batalla, fue un inventario macabro donde se contaron 5.000 bajas materiales en un lapso de tiempo ridículamente corto. Tú, el as alemán, ahora eres un prisionero, o quizás te has quitado el uniforme y tratas de mezclarte con los refugiados que caminan por los caminos huyendo del frente. Pero la imagen se te quedará grabada para siempre.
La imagen de la potencia aérea más orgullosa de la historia, reducida a chatarra no por la habilidad del enemigo, sino por el colapso de su propia realidad. Sin embargo, entre las cenizas de esos 5.000 aviones había algo más. Algo que los aliados estaban buscando desesperadamente y que daría inicio a una nueva carrera, una nueva guerra fría antes incluso de que el humo se disipara. Porque aunque el metal estaba retorcido, las ideas, los planos y las mentes que crearon esas máquinas todavía estaban allí, esperando ser capturadas. El legado de las cenizas. El ruido de los disparos se ha apagado por completo. Ahora en las bases aéreas ocupadas se escucha un sonido diferente, el de las herramientas, las grúas y los idiomas extranjeros. Americanos, británicos y soviéticos caminan entre los restos como niños en una tienda de juguetes rota. Para el soldado común, esos miles de aviones destruidos son solo basura, chatarra que estorba el paso. Pero para los expertos que llegaron justo detrás de las tropas de asalto, este cementerio es una mina de oro. Aquí es donde la historia da un giro fascinante, mientras tú, el as alemán, eres llevado a un campo de prisioneros improvisado en un prado cercano, ves cómo tus enemigos no solo miran los aviones con odio, sino con admiración, y sobre todo, con envidia. Entre los restos calcinados de esos 5.000 aviones, perdidos en una semana, los aliados encuentran cosas que ellos solo habían soñado. Encuentran los planos de alas en flecha, diseñadas para cortar el aire a velocidades supersónicas. Encuentran los primeros asientos eyectables, una tecnología que salvaría miles de vidas en el futuro, pero que aquí yace tirada entre el barro. Encuentran sistemas de guía infrarroja. La destrucción masiva que ordenaron tus superiores fue efectiva, sí, pero no perfecta. Con 5.000 aviones esparcidos por medio continente, era imposible quemarlo todo. Y lo que sobrevivió cambiaría el mundo para siempre. Esta semana fatal de la Luftwaffe se convirtió, irónicamente, en el supermercado tecnológico más grande de la historia. Los estadounidenses cargan fuselajes de M262 en barcos hacia Ohio. Los soviéticos suben trenes enteros con piezas y planos hacia Moscú. La verdadera guerra ya no es contra Alemania. Esa guerra terminó cuando te quedaste sin gasolina. La nueva guerra es una carrera silenciosa entre el este y el oeste para ver quién se lleva la mejor tecnología entre las cenizas. Pero volvamos al informe final. Ese documento que da título a nuestra historia. Cuando los contadores de la guerra se sentaron a sumar las pérdidas, la cifra era absurda. La industria alemana, bajo una lluvia constante de bombas, había logrado fabricar más aviones en los últimos meses de la guerra que en los años de victoria. Es una paradoja que los historiadores todavía estudian hoy con asombro. Imagina el esfuerzo humano titánico que eso requirió. Miles de trabajadores, materiales escasos, transporte bajo ataque, todo para construir una flota de 5.000 naves que nunca dispararían un solo tiro en defensa de su patria. Es el ejemplo perfecto de la futilidad. Es como construir un castillo de oro en medio del desierto y morir de sed dentro de él porque olvidaste cavar un pozo de agua. El combustible, ese líquido oscuro y maloliente, valía más que toda la ingeniería avanzada de la aeronáutica alemana. Para ti, el piloto, el final es mucho más personal y menos filosófico. Te quitan tu chaqueta de vuelo de cuero, te quitan tus medallas, dejas de ser un experten, un caballero del aire, y te conviertes simplemente en un hombre derrotado que camina en una fila interminable de prisioneros grises. Miras al cielo, ese cielo que antes era tu reino, y ahora lo ves vacío de cruces negras. Sin embargo, hay una lección brutal en lo que acabas de vivir. La Luftwaffe no fue derrotada porque sus pilotos olvidaran cómo volar. No fue derrotada porque sus aviones fueran malos. De hecho, muchos eran superiores a los del enemigo. Fue derrotada por la logística. Fue derrotada porque una fuerza aérea es un sistema complejo, como un cuerpo humano.
Si cortas la circulación de la sangre, el combustible y los repuestos, el cerebro y los músculos mueren, no importa cuán fuertes sean. Esos 5.000 aviones destruidos en 7 días representan el colapso de un sistema que priorizó la máquina maravilla sobre la realidad básica de la guerra. A medida que pasan los meses y luego los años, la hierba empieza a crecer a través de los fuselajes de aluminio que quedaron abandonados en los campos de Alemania. Los niños juegan a la guerra dentro de las cabinas vacías de los bombarderos Henkel y los cazas Focke-Wulf. Los granjeros cortan trozos de alas para parchar los techos de sus graneros. La flota aérea más temida del mundo se disuelve lentamente, integrándose en el paisaje, oxidándose bajo la lluvia y la nieve. Pero su ADN sobrevive. Si miras los aviones que volarían solo 5 años después, en la Guerra de Corea, verás algo familiar. El F-86 Sabre americano y el MiG-15 soviético se parecen sospechosamente a los aviones que viste quemarse en tu base aquel día. Los fantasmas de la Luftwaffe no desaparecieron, simplemente cambiaron de bandera. La tecnología que se encontró en ese informe final impulsó la aviación a la era del jet. De alguna manera extraña, la muerte de la Fuerza Aérea Alemana fue el nacimiento de la Fuerza Aérea moderna. Hoy, si visitas los museos de aviación en Washington, Londres o Múnich, verás algunos de estos sobrevivientes. Están pulidos, iluminados por focos, admirados por turistas que toman fotos con sus teléfonos. Parecen tranquilos, casi inofensivos, pero si te acercas lo suficiente y prestas atención, casi puedes oír el eco de aquellos días de abril de 1945. Puedes imaginar el caos, el olor a humo, la desesperación de los mecánicos golpeando sus propias creaciones. Y sobre todo, puedes visualizar esa imagen impactante. Miles de águilas de metal, con las alas cortadas, esperando en silencio el final. La historia del as alemán que regresó a su base para encontrar la ruina no es solo una historia de derrota, es una advertencia eterna. Nos recuerda que la tecnología por sí sola no gana guerras. Nos recuerda que la arrogancia de creerse invencible es el primer paso hacia el desastre. Y nos enseña que a veces el enemigo más peligroso no es el que te dispara desde el otro lado, sino la falta de visión de tus propios líderes. Al final, esos 5.000 cazas no fueron víctimas del fuego enemigo, fueron víctimas de una ambición desmedida que no supo cuándo detenerse. Quedaron como monumentos involuntarios a la locura, alineados en pistas silenciosas, testigos mudos del momento en que el mundo cambió para siempre. Y tú, que has escuchado esta historia, la próxima vez que veas un avión moderno cruzar el cielo, recuerda que sus antepasados no murieron en el aire, murieron en tierra, en una semana de fuego y furia, donde una potencia mundial descubrió, demasiado tarde, que tener las mejores armas no sirve de nada si no tienes la energía para usarlas. Así termina el informe final. 5.000 cazas menos, un imperio caído y un silencio que todavía resuena en la historia.